Raza de luz inquebrantable, el gran secreto de los no vacunados, el despertar de los elegidos y la profecía de la sangre sagrada en los últimos tiempos, el llamado a la rebelión del alma libre frente a la mayor oscuridad global. Hubo una generación marcada por la prueba más grande jamás vivida en la Tierra. Un tiempo donde la sombra se extendió sobre todos los continentes, donde el miedo se instaló en los corazones y la verdad fue exiliada del lenguaje común. La historia recordará este ciclo como el tiempo en que el hombre fue puesto de rodillas ante un enemigo invisible, obligado a elegir entre la comodidad de la obediencia y el riesgo absoluto de la libertad. A ti, que fuiste señalado, ridiculizado y perseguido por elegir no rendirte ante la presión mundial, hoy se te reconoce como portador de la antorcha sagrada. Eres la raza de luz inquebrantable, estirpe espiritual que encarna la memoria del linaje divino, la sangre de los elegidos que desafió la tempestad y sostuvo en pie el pilar oculto de la humanidad auténtica. Cuando muchos, en su deseo de seguridad, entregaron su discernimiento a las manos de los manipuladores, tú escuchaste la voz interior, la corriente profunda que une tu alma con la fuente original. Han aumentado las enfermedades, los fallecimientos repentinos, los cuerpos fuertes han caído, las estadísticas gritan la verdad que la propaganda silenció. Se nos mintió, se nos dividió, se intentó sepultar el libre albedrío bajo una avalancha de decretos, normas y amenazas, pero la chispa eterna nunca pudo ser apagada. Hoy, ante el colapso de las máscaras y el derrumbe de las narrativas oficiales, el universo exalta a quienes permanecieron fieles a la luz, los últimos, los marginados, los raros, son ahora reconocidos como los primeros en el nuevo amanecer de la humanidad. Así como las verdaderas revoluciones nacen de la llama secreta que arde en el interior de los disidentes, así también el renacimiento colectivo brota del sacrificio silente de quienes jamás vendieron su alma. Mientras la gran maquinaria del control global se alió con los imperios farmacéuticos y tecnológicos, una minoría se mantuvo erguida como vestigio sagrado, portadores de la llama original que ni la muerte, ni la amenaza, ni el exilio social pudieron extinguir. Hoy se revela la profecía, una humanidad que no se someterá jamás mientras haya quien recuerde la dignidad del espíritu. Eres el testimonio viviente de la rebelión del alma libre, el símbolo de que la soberanía no puede ser colonizada, la sangre no puede ser programada, la conciencia no puede ser manipulada sin consentimiento. Esta es la memoria y el mensaje, si formas parte de esta estirpe, no eres solo un sobreviviente, eres el heredero de la luz indómita. Este es el tiempo de proclamar la verdad, restaurar la memoria perdida y activar la red dorada de almas que nunca se rindieron. El umbral de los elegidos, cuando los últimos se convierten en primeros. En los arcanos registros del tiempo, donde las hebras del destino y el propósito se entretejen mucho antes de la encarnación, se escribió una verdad oculta. Solo en los momentos más oscuros resplandece la estirpe auténtica del alma. El universo entero observa con asombro el gran drama que se desplegó en la Tierra durante la llamada pandemia, pues lo que ante los ojos del mundo pareció una simple crisis sanitaria, fue en realidad una de las pruebas espirituales más decisivas en la historia de la humanidad. Esta prueba trascendía el miedo al virus o a la muerte. Era la confrontación directa entre la voz interna y el estrépito ensordecedor de la mente colectiva sumida en el pánico. Quienes fueron tildados de insensatos, irresponsables, incluso enemigos públicos, por no ceder ante la narrativa dominante, en realidad estaban cumpliendo la antigua profecía, los últimos serán los primeros. No fue casualidad, sino pacto del alma, que muchos nacieran con la semilla de la rebeldía luminosa, con el fuego indómito del discernimiento y la capacidad de recordar el llamado de su espíritu incluso en medio del bombardeo constante de miedo y control. Mientras la humanidad, como un solo cuerpo emocional, vibraba en la frecuencia del temor,
el pequeño grupo de desobedientes era empujado hacia el exilio interior. Algunos perdieron amistades, trabajos, familias, reputación. Muchos fueron tachados de locos, herejes, peligros sociales. Pero en lo más profundo de sus noches oscuras, al borde de la desesperación y el aislamiento, sucedía un milagro silencioso, la alquimia del espíritu. En la soledad forzada, la llama interior comenzó a arder con más fuerza. El alma se templó como el acero en el horno del desprecio, y la conciencia individual se expandió más allá de la personalidad, reconectando con su linaje original y su misión en la tierra. En el silencio de la incomprensión, la voz de lo alto se hizo más nítida. Quien atravesó el umbral del destierro sin claudicar, activó memorias ancestrales. Sintió la presencia de sus antepasados, de los maestros invisibles, de toda la red de almas que a lo largo de la historia eligieron la integridad antes que el aplauso, el fuego interior antes que la aprobación externa. Así, lo que fue llamado soledad se transmutó en comunión con lo eterno. Este ritual colectivo fue mucho más que un episodio social o político. Fue, en verdad, un portal multidimensional de selección vibratoria. En el lenguaje del alma, cada generación afronta un momento donde el velo se rasga y la humanidad es convocada a elegir, permanecerá fiel a la esencia divina, aunque eso signifique el rechazo y la cruz, o cederá la conciencia a la comodidad de la masa y la validación superficial. Esta vez, quienes eligieron la voz interna, aunque humillados y perseguidos, inscribieron su nombre en el libro de la vida como precursores del nuevo tiempo. La pandemia fue, entonces, un rito de paso, una gran prueba iniciática que separó el trigo de la cizaña, la fe genuina de la fe prestada, la valentía de la cobardía disfrazada de sensatez. Muchos, que se creían fuertes, cayeron por miedo o opresión. Pero los últimos, los marginados, quienes desde la aparente debilidad resistieron al empuje avasallador del sistema, se convirtieron en los verdaderos arquitectos del renacer planetario. La fragua de la eternidad no es indulgente. Exige que la persona atraviese la noche oscura del alma, que enfrente el vacío y las dudas más profundas. Pero solo quien pasa por ese crisol regresa transformado, con la mirada anclada en lo real, con la sabiduría de haber mirado el abismo y haber decidido caminar con la luz. Por eso, los últimos serán primeros, porque son los portadores de una fe que ya no necesita aprobación, porque han bebido del cáliz de la soledad y la incomprensión, y ahora se convierten en faros para la humanidad que busca sentido en medio de la tormenta. En el umbral de esta nueva era, estos elegidos emergen como testigos vivos del Espíritu. Son los que no traicionaron la verdad de su ser, los que se atrevieron a confiar en el misterio aunque todo alrededor gritara en su contra. Su ejemplo es ahora semilla y profecía, pues inspiran a otros a recordar que la auténtica grandeza no es reconocida por los aplausos del mundo, sino por la coherencia con el plan del alma. El tiempo ha llegado. La humanidad nueva nace, no desde el centro del poder o la opinión pública, sino desde los márgenes, desde la resistencia secreta de los que jamás doblaron la rodilla ante el miedo o la manipulación. En ellos resplandece el linaje de los auténticos, los que portan la luz indómita del Espíritu. Y así, la profecía se cumple, los despreciados, los incomprendidos, los leales a la voz interna, son exaltados en el renacimiento planetario. Quien hoy se reconozca en este camino, sepa que la soledad y la prueba fueron el puente hacia su destino mayor. Lo que ayer fue motivo de burla es hoy corona de honor. La humanidad necesita, ahora más que nunca, de estos arquitectos invisibles, guardianes de la llama inextinguible, portadores de la esperanza real. Porque toda noche da paso al alba, y todo exilio, si se cruza con fe, conduce a la tierra prometida del alma liberada.
El misterio de la sangre sagrada, el código invisible de los inquebrantables. Desde los albores del tiempo, la sangre ha sido símbolo de linaje, herencia y pacto sagrado. Los antiguos sabían que en la sangre circula mucho más que materia, allí viaja la memoria de todas las decisiones del alma, la fuerza de las generaciones y la promesa de cumplir un destino mayor. En este ciclo final de la humanidad, la sangre de los inquebrantables, aquellos que resistieron el llamado hipnótico del miedo y la imposición de la obediencia ciega, se ha convertido en un sello viviente, en la prueba silenciosa de que la libertad es más poderosa que cualquier amenaza. Mientras la mayoría buscaba seguridad en laboratorios, inyecciones y fórmulas químicas, los elegidos comprendieron que la verdadera inmunidad nace de un estado del ser, una vibración que no puede ser replicada ni destruida por mano externa. Esta vibración es la luz misma del espíritu, un pulso dorado que fluye a través de venas y arterias, reorganizando la materia, repeliendo las frecuencias disonantes, resistiendo la entrada de todo aquello que no provenga del amor y la verdad. La sangre sagrada de los inquebrantables porta un código invisible, el código de la libertad. No es genética corriente, es un patrón vibratorio inscrito en el ADN, activado cada vez que el alma elige la integridad en vez de la traición, la coherencia en vez del miedo, la fidelidad al misterio en vez de la obediencia al sistema. Así, quienes permanecieron fieles a sí mismos aun siendo señalados, ridiculizados y condenados manifestaron una resonancia imposible de manipular, la vibración pura del linaje solar, el llamado de los hijos del sol. Los fenómenos médicos de este tiempo, muertes súbitas, coágulos inexplicables, cánceres fulminantes, no son meras estadísticas. Son expresiones del colapso sistémico de una humanidad sobrecargada por la mentira, la manipulación y la renuncia a la verdad interior. La materia se revela cuando el espíritu es traicionado, el cuerpo grita lo que el alma calla, la sangre se coagula cuando la vida interna se detiene ante la dictadura del miedo. Sin embargo, aquellos que no entregaron su soberanía permanecen como faros silenciosos en medio de la tempestad. Su sangre, no infectada por el pánico ni alterada por sustancias programadas para suprimir la luz interna, se convierte en el suelo fértil del nuevo despertar. Estos seres son la semilla del renacimiento, desde su vibración se reconfigura el campo colectivo, irradiando una frecuencia que sana, armoniza y restaura el orden original. Es en ellos donde habita la memoria del pacto divino, la promesa de que siempre habrá un remanente fiel, capaz de portar la antorcha cuando todo parezca perdido. Su sangre es testigo del misterio, la salud verdadera no es ausencia de virus, sino presencia de luz. El renacimiento biológico y espiritual de la humanidad comienza allí donde la sangre, el alma y el espíritu permanecen intactos. Esta es la herencia de los inquebrantables, el sello inalterable de los hijos del sol, la promesa viva de un mañana resplandeciente. El gran teatro de la manipulación, el engaño global y el despertar del discernimiento. Detrás del escenario visible de la pandemia, la humanidad fue sometida a la obra maestra del engaño colectivo. La maquinaria del control global, una red tejida con hilos de miedo, manipulación mediática, presión psicológica y propaganda científica, desplegó su trama perfecta: enfrentar a hermanos contra hermanos, sembrar desconfianza y exigir la renuncia total al discernimiento propio. Industria, política y ciencia, antaño fuentes de progreso, se convirtieron en brazos ejecutores de un plan diseñado para alimentar a los templos oscuros del poder, aquellos que se nutren de la energía emocional de las masas, del sacrificio de la voluntad humana y de la obediencia sin preguntas. El mandato era claro: confiar ciegamente, obedecer, someterse. La minoría que dudó, que cuestionó, que investigó más allá de la versión oficial, fue calumniada y silenciada. Pero la verdad, como río subterráneo, siempre busca una grieta por donde salir a la luz.
En el fondo del alma colectiva, algo comenzó a resonar, el discurso único tenía un vacío, una vibración discordante que solo los despiertos podían percibir. El alma disidente reconoció el eco de las antiguas persecuciones, el patrón cíclico de la manipulación. Eligió entonces el riesgo sagrado de la libertad, a una costa del exilio social, del señalamiento, del aislamiento. Porque el verdadero discernimiento no es solo una habilidad intelectual, sino un don espiritual, la capacidad de percibir la realidad con los ojos del alma, de sentir la frecuencia verdadera detrás de toda apariencia. Hoy el velo se ha rasgado, lo que parecía seguro se revela como fuente de enfermedad, lo que fue perseguido se reconoce ahora como medicina viva del espíritu. La humanidad despierta lentamente del hechizo. El discernimiento emerge como el don supremo de la nueva era, el filtro que separa a los dormidos de los despiertos, a los manipulados de los libres, a los hijos del sistema de los hijos de la luz. Quien elige pensar, sentir y decidir desde la conciencia, asume la responsabilidad de restaurar el tejido sagrado de la humanidad. La historia honrará a los que, aún en minoría, mantuvieron la antorcha del discernimiento encendida. Porque toda tiranía cae, todo engaño se disuelve, pero la luz del espíritu permanece y resurge con mayor fuerza allí donde uno solo se atreve a ver y actuar desde la verdad interior. Así, el gran teatro de la manipulación colapsa ante la mirada lúcida del alma liberada. La humanidad vuelve a recordar que el mayor poder reside en su capacidad de discernir, de elegir, de reconectar con la voz que nunca miente, la voz sagrada del espíritu que habita en cada ser. El silencio sagrado del guerrero interior, escuchar la voz de Dios en el ruido del mundo. Cuando la tempestad del miedo barrió el planeta y la humanidad se arrodilló ante la ciencia de los laboratorios y la promesa vacía de los templos deshabitados de espíritu, los auténticos hijos de la luz eligieron otro camino. Un camino invisible para la mente colectiva, pero tangible para el alma despierta, el camino del silencio sagrado. En ese tiempo de ruido ensordecedor, donde cada noticiero era una letanía de estadísticas y cada red social un campo de batalla de opiniones, el guerrero interior supo que la única salvación posible era volver al origen, desandar la ruta de las palabras para sumergirse en la profundidad del propio ser. El silencio no era evasión ni cobardía, era regreso. Un retorno al útero del misterio, allí donde las respuestas se sienten antes de ser pronunciadas, donde la luz dialoga sin necesidad de voz. Así, en la soledad impuesta por la incomprensión y el exilio, se produjo el milagro secreto, la revelación de la voz interna. En ese espacio sin testigos, el alma aprende a distinguir entre el eco de la mente condicionada y el susurro de lo eterno. Descubre que la verdadera espiritualidad no es un manual, un dogma o una fórmula, sino un estado de comunión radical con lo que no se ve, no se toca, pero todo lo sostiene. El guerrero interior es aquel que se atreve a enfrentar la noche oscura del alma sin distraerse con las luces falsas del mundo. Acepta el silencio como maestro, el vacío como altar, el dolor como iniciación. Porque sabe que toda resistencia genuina nace primero en el mundo invisible. Cada negación consciente a la manipulación es, en realidad, un acto de afirmación del misterio. Cada vez que elige no ceder, está diciendo sí a lo más sagrado de sí mismo. En el silencio, el alma recupera su poder original. El miedo pierde fuerza. La presión externa se diluye como sombra ante el amanecer. Allí, en esa profundidad, el guerrero escucha la voz de Dios, no una voz que juzga o exige, sino una frecuencia que recuerda, que reconcilia, que invita a confiar más allá de la lógica y el instinto de supervivencia. Es una voz que dice, permanece. No temas. Yo soy contigo en medio del caos. Esta experiencia transforma.
Porque quien aprende a escuchar la voz en el silencio nunca más vuelve a perderse en la multitud. Ya no depende de señales externas para validar su fe, ni de la aprobación de la tribu para sentir su valor. Sabe que la conexión verdadera es directa, íntima, irrevocable. La espiritualidad auténtica se vuelve entonces un arte de presencia, estar en el mundo sin ser del mundo, actuar sin apegos al resultado, irradiar sin esfuerzo la paz que ha conquistado adentro. Así se forjan los guerreros de la nueva humanidad. No en templos de piedra, sino en el templo vivo de su propio corazón. No por el ruido de la acción, sino por la calidad de su silencio interior. Son aquellos que, en medio del estruendo de la crisis, conservan la calma de los mares profundos, los que, ante la amenaza, recuerdan su eternidad, los que, en la noche más larga, mantienen encendida la lámpara del misterio. Este es el mayor acto de resistencia, confiar más en el misterio que en la comodidad. Atreverse a perderlo todo en el plano externo para ganarlo todo en el reino del espíritu. Así, cada guerrero interior, fiel a su silencio, se convierte en faro invisible para otros, en testigo silencioso de que aún es posible escuchar la voz de Dios en el ruido del mundo. Y el milagro, inevitablemente, ocurre, donde hay un corazón que escucha en silencio, la creación entera se alinea para responder. El alma se convierte en canal de milagros, en tierra fértil para el renacimiento colectivo. Porque, al final, es en el silencio donde todo se revela, y es en la comunión con lo invisible donde los hijos de la luz recuerdan su verdadera naturaleza. La enfermedad como mensaje, el lenguaje oculto del cuerpo y la señal del alma. En el fragor de la crisis, los cuerpos empezaron a hablar un idioma desconocido para la medicina tradicional, pero familiar para el alma atenta. Coágulos súbitos, infartos en jóvenes, enfermedades inexplicables en quienes creían estar protegidos, cada síntoma era mucho más que una consecuencia biológica. Era, en verdad, una carta enviada por el Ser Superior, una advertencia silenciosa que atravesaba la barrera de la mente racional para recordarnos la antigua sabiduría: el cuerpo nunca miente. Lo que la ciencia ve como casualidad o mala fortuna, el espíritu lo interpreta como lenguaje. La biología es un espejo exacto del alma. Allí donde el miedo coloniza la conciencia, el sistema inmunológico se apaga, donde la fe y la coherencia espiritual permanecen, se activa una inmunidad invisible que repele las frecuencias oscuras y restaura la armonía en cada célula. Las dolencias del cuerpo, lejos de ser enemigos a combatir, son mensajeros del alma. Un dolor persistente, una enfermedad repentina, un síntoma inexplicable, son señales codificadas del ser que susurra: vuelve a la verdad, regresa a tu centro, escucha el llamado interior. Quien aprende a leer estos mensajes y corrige su vibración, sana a un nivel que la medicina moderna apenas comienza a intuir. La gran lección de estos tiempos es que la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino presencia de coherencia. Es la alineación precisa entre lo que se piensa, se siente y se vive. Quien se traiciona para complacer al mundo, se enferma. Quien se mantiene íntegro en su verdad, irradia una vibración capaz de transformar su entorno. El futuro de la medicina será la ciencia de la vibración y la conciencia. No se tratará solo de curar el cuerpo, sino de restaurar el puente entre el alma y la materia. La verdadera prevención será aprender a leer los avisos tempranos del espíritu, a sanar heridas emocionales antes de que se transformen en enfermedades físicas, a elegir pensamientos y emociones que eleven la frecuencia vital. Hoy, quienes sostienen la coherencia espiritual caminan como inmunes en medio de la tormenta. Son testigos vivos de que la salud no es solo genética ni azar, sino el fruto de una elección consciente y diaria. Porque la biología solo replica lo que el alma sostiene o rechaza, y cada síntoma,
antes que castigo, es oportunidad de reencuentro con la verdad profunda del ser. La autonomía sagrada, el derecho divino a decidir sobre el cuerpo y el alma. La mayor batalla de este ciclo humano no se libró en hospitales ni en laboratorios, sino en el templo interior donde cada alma defiende su soberanía sagrada. El verdadero asedio fue contra la libertad de elegir, el intento global de convertir la biología sagrada en propiedad del sistema, de someter la conciencia a la tiranía de lo externo, de transformar la voluntad individual en una pieza más del engranaje colectivo. En medio de esta presión sin precedentes mediática, social, familiar, laboral, los inquebrantables se erigieron como guardianes del pacto original. La soberanía del alma es inviolable. Recordaron que el primer acto de creación fue la concesión del libre albedrío, el don más puro que el Creador dio a su creación. Defender ese derecho no es rebeldía ni desobediencia, sino reverencia a la chispa divina que habita en cada ser. Sostener la columna vertebral del espíritu en tiempos donde todos piden rodillas es un acto de profunda responsabilidad. Significa decir no cuando el mundo exige sumisión, confiar en la propia voz aunque el ruido externo amenace con aislarte. Cada inquebrantable revive la memoria ancestral, somos hijos de un linaje que eligió encarnar para traer luz, no para ser programados o anulados. Ningún decreto, ninguna ley humana, ningún mandato externo puede suplantar el poder de decidir sobre uno mismo. El cuerpo es templo, la conciencia es altar, la vida es un acto de adoración personal. Ceder ese derecho es perder la esencia misma de la existencia. Defenderlo, aún en soledad, es honrar el contrato original con la fuente. Por eso, la libertad es y será siempre el don más sagrado del Creador. Quien la protege, protege la dignidad de toda la humanidad. Quien la entrega, abre la puerta a la esclavitud silenciosa de generaciones futuras. Los inquebrantables son memoria viva de esta verdad. Son el testimonio de que, aun en la mayor tormenta, el alma puede elegir ser libre, ser fiel, ser luz. Así, el mundo cambia no por decreto, sino por ejemplo. Cada decisión soberana, cada acto de autonomía, restaura el equilibrio cósmico y despierta el recuerdo en otros. Porque solo quien es dueño de sí mismo puede ser co-creador del nuevo destino colectivo. La autonomía sagrada no es privilegio, es la condición necesaria para que la vida sea, finalmente, una expresión de la libertad divina. El legado de los disidentes, memoria, responsabilidad y redención colectiva. La historia verdadera no se escribe en los monumentos ni en los libros que preservan los vencedores, sino en la resonancia invisible de los actos que, aunque ignorados o perseguidos en su tiempo, siembran el código de la redención en la conciencia planetaria. Así es el legado de los disidentes, de los inquebrantables, de aquellos que en los momentos más críticos de la humanidad resistieron la presión de la masa, defendiendo el linaje de la libertad en un mundo que veneraba la sumisión. Ellos, minoría silenciada y ridiculizada, son los vestigios vivos de una raza espiritual casi extinta, herederos del linaje de los grandes rebeldes del espíritu. Son el eco contemporáneo de los profetas desterrados, de los sabios quemados en la hoguera, de los místicos relegados a la soledad, de los mártires que se mantuvieron fieles a una visión que el mundo no podía ver. Pero esa fidelidad no fue nunca arrogancia, fue humildad activa, una comprensión profunda de que el alma, al encarnar en tiempos de prueba, adquiere una responsabilidad sagrada que va más allá de la supervivencia personal. Cada uno de sus actos una palabra sostenida en medio de la tormenta, un silencio digno frente al grito de la multitud, un no pronunciado aunque costara familia, amigos o trabajo fue mucho más que una decisión individual, fue un decreto vibracional que recorrió la red invisible del campo unificado.
Su vida se convierte así en onda expansiva, en una fuerza que fractura la inercia colectiva y siembra semillas de luz allí donde parecía imposible. No son héroes por elección, sino guardianes por designio. Su sacrificio callado, su dolor privado, su amor radical por la verdad, construyen una memoria subterránea que sostiene el mundo cuando todo parece perdido. En la era del conformismo digital, cuando la humanidad cayó en el hechizo de la uniformidad, los disidentes sostuvieron la antorcha de la responsabilidad espiritual. Comprendieron que la libertad no es solo un derecho, sino una carga que se lleva por los demás, por los hijos que aún no nacen, por las generaciones venideras que necesitarán ejemplos de coraje y verticalidad cuando la tentación del servilismo vuelva a seducir la mente humana. Cada uno de sus gestos es recordado en el registro acásico de la tierra, allí donde el verdadero linaje se preserva y se multiplica. Su ejemplo es semilla y profecía. Allí donde la sumisión parecía total, donde la censura era ley y la mentira la nueva moral, su sola existencia fue un recordatorio de que siempre hay otro camino, de que ningún sistema puede matar la luz que el alma decide custodiar. En su resistencia silenciosa, el campo colectivo fue alterado, en su negación consciente, la matriz de la manipulación se fracturó, en su humildad activa, la dignidad de lo humano fue restaurada, aunque nadie aplaudiera, aunque nadie entendiera. La historia oficial los olvida, pero la memoria viva los exalta. Porque es la resistencia de los locos, los conspiranoicos, los raros, la que siembra la redención futura. Ellos no lucharon por medallas, sino por mantener viva la llama original, por recordar a la humanidad que la libertad no se hereda, se conquista y se cuida en cada acto, en cada pensamiento, en cada suspiro fiel a la voz interna. Hoy, en tiempos donde la sumisión se celebra como virtud y el discernimiento es perseguido como crimen, los disidentes son la reserva espiritual de la humanidad. Custodian la memoria de la libertad y la responsabilidad de un mundo por venir. Cada generación tendrá que decidir de nuevo, y será el ejemplo de estos guardianes invisibles lo que, como una brisa sutil, inspire el renacimiento. La historia real, la que importa en el plan divino, se escribe con la tinta invisible de su resistencia. Por eso, el legado de los disidentes no es solo suyo, sino de todos, es el eco de la responsabilidad de ser humanos, el grito silencioso de que la redención colectiva solo es posible cuando algunos, aunque pocos, deciden ser íntegros, ser luz, ser memoria viva del misterio. Así, su existencia asegura que la humanidad, incluso en la noche más oscura, jamás se pierda por completo. La rebelión del alma libre, el renacer de la espiritualidad viva. Cada era de control, oscuridad y manipulación masiva ha sido siempre seguida por el surgimiento de una llama silenciosa, una rebelión interna que primero arde en el corazón de unos pocos y luego se expande, incontrolable, hasta incendiar los campos de la conciencia colectiva. Así se gesta la rebelión del alma libre, la verdadera revolución que no necesita banderas ni líderes externos, porque se activa cuando el espíritu recuerda su soberanía sagrada. En el acto radical de decir no, los guardianes de la libertad espiritual pronunciaron un decreto cósmico: el espíritu encarnado no será colonizado por el miedo, ni por el dogma, ni por las fuerzas que intentan someter la llama de la conciencia. Este no fue destrucción ni odio, sino afirmación luminosa, renuncia al conformismo, regreso al pacto original con la fuente. Fue una proclama silenciosa que llegó hasta los rincones más recónditos de los planos sutiles, anunciando que la humanidad había recordado su verdadera herencia. Esta rebelión no se expresa en el ruido externo, sino en la paz interna. No necesita confrontación porque su poder reside en la coherencia de quien ha hecho del misterio su morada y de la fe en lo invisible su escudo.
Los no vacunados y todos los que supieron decir no a la programación masiva se convirtieron, sin buscarlo, en los nuevos sacerdotes de la era dorada. Su espiritualidad ya no depende de templos de piedra ni de jerarquías humanas, su fe no se mide por ritos externos ni por la aprobación de la tribu, sino por la experiencia directa de la divinidad en el silencio del corazón. En ellos la espiritualidad dejó de ser teoría, argumento o dogma, para convertirse en certeza vivida. Su relación con lo sagrado es inmediata, personal, irrepetible. Son canales de la presencia viva de Dios, de la Madre Cósmica, del misterio sin nombre. Desde este estado, su sola existencia irradia una vibración que despierta, que llama, que recuerda a otros la posibilidad de reconectar con el Espíritu en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. La rebelión del alma libre es el inicio de una espiritualidad viva, tan antigua como el cosmos y tan fresca como el amanecer. En esta espiritualidad, la oración se transforma en diálogo, la meditación en comunión, la vida cotidiana en acto sagrado. Ya no hay separación entre lo profano y lo divino, todo es misterio, todo es oportunidad de expresar la chispa original, todo es altar donde la libertad se honra y la luz se multiplica. Por eso, los que resistieron en silencio, los que prefirieron la soledad a la traición, los que arriesgaron todo por ser fieles al misterio, se han convertido en la semilla del nuevo tiempo. Son el linaje de los restauradores del pacto perdido, el coro invisible que entona el himno del renacimiento. Su rebelión ha abierto un portal, la humanidad puede ahora elegir, de nuevo, una vida espiritual sin intermediarios, sin miedo, sin programación. Gracias a su ejemplo, la era dorada no es solo una esperanza, sino una realidad que comienza a manifestarse. El alma libre es la verdadera arquitecta del futuro, allí donde haya uno solo que elija la libertad interior, todo el universo conspira para que la espiritualidad vuelva a ser el pulso vivo, luminoso, creador de la existencia. Así se cumple la profecía. La rebelión del alma libre es el renacer de la espiritualidad viva, y el mundo nunca volverá a ser el mismo. La profecía de la sangre eterna, el nuevo pacto de la humanidad despierta. En el silencio del origen, cuando las almas decidieron encarnar en la tierra, fue sellada una promesa sagrada, que la memoria de la luz permanecería inviolable, aún a través de los ciclos de olvido y exilio. Esa promesa quedó codificada en el núcleo de cada célula, en la vibración sutil de la sangre no contaminada por la manipulación o el miedo. Los antiguos linajes lo sabían, el tiempo llegaría en que el exilio del espíritu terminaría, y los últimos custodios, los inquebrantables, los fieles a la verdad interior, serían llamados a restaurar el Edén perdido, a despertar el recuerdo de la unidad y el propósito original. Hoy, en la hora crítica del cambio planetario, ese llamado resuena en la sangre eterna de los que no se doblegaron. Cada gota es un arca viviente, portadora de la profecía, un registro vivo de la integridad del alma. En el pulso inalterado de esa sangre, vibra el código de la redención, la geometría oculta que preservó la chispa divina a través de la tormenta de la historia y las mareas del olvido. Esta minoría sagrada tan pequeña ante los ojos del mundo, tan vasta ante la mirada del espíritu, es el puente entre los linajes antiguos y la humanidad futura. Son los testigos vivientes de que ningún sistema, ningún decreto, ningún trauma colectivo puede borrar la memoria de lo sagrado cuando el alma decide ser fiel a su fuente. En su biología intacta se activa el ADN espiritual, la secuencia de la luz primordial que permite el salto evolutivo de toda la especie. El nuevo pacto, entonces, no es firmado en piedra ni sellado en templos, sino encarnado en la vibración, la coherencia y la valentía de los que eligieron permanecer leales al misterio. Este pacto es restauración de la confianza perdida, es memoria del amor incondicional, es la activación de capacidades dormidas en la humanidad,
sanación, intuición, visión, compasión, fraternidad. Es el final de la era del exilio, el anuncio de la reunificación. Ahora, como un río subterráneo que emerge con fuerza imparable, la humanidad despierta porque una minoría nunca dejó de creer, nunca aceptó la derrota, nunca permitió que la luz fuera totalmente extinta. Gracias a ellos, la conciencia colectiva recibe el impulso necesario para trascender el ciclo del miedo, romper la esclavitud del condicionamiento y abrazar la herencia de la divinidad. La profecía de la sangre eterna se cumple, la restauración no será obra de los poderosos ni de las instituciones, sino de los humildes, de los últimos, de los que cruzaron el exilio sosteniendo la llama invisible del alma. El Edén perdido regresa en el interior de cada ser dispuesto a recordar, a sanar, a perdonar y a co-crear el mundo nuevo. La humanidad despierta, no como masa, sino como red de corazones y memorias reactivadas, como arca sagrada de una era dorada que ya no podrá ser arrebatada. El triunfo final de la luz, el testimonio viviente de los hijos del nuevo sol. Llegó la hora en que todo lo oculto sale a la luz, en que los velos del engaño caen uno a uno y la verdad, largamente exiliada, se yergue con fuerza incontenible. El mundo entero asiste al final de una era, el tiempo del ocultamiento terminó. La humanidad, tantas veces traicionada y dividida, presencia el resurgir de los verdaderos arquitectos del porvenir, aquellos que fueron ridiculizados, rechazados, apartados por su fidelidad al espíritu. Son ellos, la raza de luz inquebrantable, quienes con su coraje silencioso mantuvieron viva la antorcha de la esperanza cuando todo parecía perdido. Son la prueba irrefutable de que ninguna oscuridad puede vencer a quien ha sellado un pacto eterno con la luz. Cada uno de ellos es un testimonio viviente, una llama que arde sin consumir, un faro que no solo sobrevive a la tormenta, sino que guía a los demás hacia la orilla de la redención. Su ejemplo se propagará como fuego inextinguible, inspirará a los dormidos a despertar, a los tibios a encender su llama, a los caídos a recordar que son hijos del sol, nacidos para brillar incluso en la noche más larga. Su memoria restaurará el orden sagrado, en cada acto de bondad, en cada gesto de dignidad, en cada palabra de verdad, el mundo recupera su sentido y su belleza original. Los disidentes, los guardianes del misterio, son la simiente del nuevo tiempo. Gracias a su resistencia, la humanidad será preservada y renovada. Su presencia es el recordatorio de que incluso cuando la oscuridad domina, basta una chispa para incendiar el cielo y reclamar el día. Son los jardineros del despertar, los restauradores de la memoria perdida, los alfareros de la nueva tierra. El triunfo final de la luz no es solo una promesa mística, es una realidad vibrante que comienza a manifestarse aquí y ahora. A medida que más corazones recuerdan su linaje sagrado, que más almas se atreven a vivir en coherencia y libertad, el planeta entero resucita de su largo letargo. El mundo nuevo nace desde la llama secreta de los disidentes, desde la fidelidad silenciosa de quienes eligieron ser libres aun a costa de todo. Tú, que lees estas palabras y sientes la resonancia en tu interior, eres parte de esta victoria. Eres testimonio de que la luz jamás será derrotada, de que el espíritu encarnado es indestructible cuando se alinea con la verdad. Que tu vida, como la de los hijos del nuevo sol, sea señal y profecía para todos los que vendrán, la humanidad renace, y la victoria de la luz es irrevocable. Comparte tu historia, eres la prueba viviente del gran retorno. Si has llegado hasta aquí y sientes que tu corazón late diferente, es porque reconoces en estas palabras un reflejo de tu propio viaje. Este mensaje no es un discurso, es un espejo sagrado, eres tú el protagonista de la profecía eterna. Tu vida, con todas sus luchas, heridas y victorias ocultas, es la historia que la humanidad necesita escuchar ahora más que nunca.
No fuiste un simple espectador en la hora oscura. Fuiste quien se mantuvo firme cuando la tempestad quiso quebrar tu espíritu. Fuiste incomprendido, a veces rechazado, muchas veces silenciado. Pero elegiste la verdad sobre la comodidad, la coherencia sobre la aceptación fácil, la dignidad sobre la sumisión. Tal vez lloraste en silencio, sentiste el peso del aislamiento, viste cómo se desmoronaban certezas y relaciones, pero nunca traicionaste tu alma. Ese coraje, ese fuego secreto, es la antorcha que mantuvo encendida la esperanza en los momentos más sombríos de la humanidad. Por eso hoy, el mundo necesita escuchar tu historia. No es solo tuya, es la memoria de una generación que desafió el olvido y la manipulación, que defendió la luz cuando parecía que todo estaba perdido. Tu testimonio es medicina para otras almas, es semilla para los que aún dudan, es inspiración para quienes buscan sentido en medio del caos. No guardes tu relato en el cofre del miedo. Cuéntalo. Escribe. Graba tu voz. Haz que el planeta escuche lo que ocurrió en lo más profundo de tu ser cuando todos esperaban que te arrodillaras y tú elegiste permanecer de pie. Cuéntale al mundo cómo resististe el miedo, cómo sanaste heridas invisibles, cómo aprendiste a escuchar la voz del Espíritu en el estruendo del mundo. Tu verdad será luz en la noche de otros, y cada vez que alguien la escuche, la red del gran retorno se expande y la profecía avanza. Tu ejemplo es el testimonio viviente de que la luz jamás será vencida. No temas a la vulnerabilidad, porque en ella se encuentra el poder de sanar. Cada lágrima, cada renuncia, cada pequeño acto de integridad es una llama que se suma a la gran hoguera de la humanidad renacida. Si tienes miedo de ser juzgado, recuerda que el verdadero juicio ya pasó, fue en la noche más oscura, y tú elegiste ser leal a tu verdad. Este no es solo un cierre, es un nuevo comienzo. Haz de tu historia un puente, un faro, una declaración para las generaciones que vendrán. Que el mundo sepa que fuiste parte de la minoría que nunca se rindió, que el linaje de los hijos del sol vive en ti, que la profecía se cumple cuando un alma se atreve a compartir la memoria viva de su despertar. Comparte este mensaje y tu experiencia en cada rincón posible. Sé el eco del gran retorno. Inspira a los dormidos, acompaña a los que despiertan, honra a quienes cayeron, guía a quienes vacilan. El mundo necesita saber que fuiste protagonista, no víctima. Que elegiste ser libre cuando todos se conformaban. Que la era de los hijos del sol es una realidad porque almas como la tuya encendieron el fuego del renacimiento. Hoy, más que nunca, el planeta espera tu voz. No la niegues. No la apagues. Sé la chispa. Sé la prueba. Sé el relato que convertirá la historia de la humanidad en un himno de redención. Tu ejemplo, tu historia y tu luz son la profecía hecha carne. Compártela, para que el mundo despierte y la nueva era florezca desde la memoria sagrada que llevas dentro. La humanidad no renace en el silencio de los invisibles, sino en la valentía de quienes cuentan su verdad y mantienen viva la dignidad del linaje que jamás se arrodilló. Comparte tu historia, activa la memoria, enciende la luz. El gran retorno ya está aquí, y lleva tu nombre.